Hola, hola, buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Link. Muy bien, ¿y usted? Muy buenas, aquí estamos. ¿Qué tal el viernes? ¿Qué tal de viernes? ¿Tristes porque tienen que ir a clases o felices porque ya es viernes? Ambas. Ok, Ángel, está bien. Alegres. Alegre, ¿verdad? Ok, excelente. Bien, sí, igualmente para mí también un poquito pesadito dar clases los viernes, porque usualmente yo los viernes lo aprovecho más que todo para revisar y para avanzar en otros proyectos que me deja la universidad. Entonces, cuando me toca dar clases los viernes, a veces se me empieza a acumular todo porque, obviamente, cuando uno prepara la clase, no crean de que parar una clase solo es la hora que uno asiste con los estudiantes, sino que hay que prepararse. Es como cuando ustedes se preparan por una exposición. Ustedes se preparan, leen muy bien, hacen su diapositiva, preparan su material y bueno, y así se prepara. Entonces, lo mismo para dar una clase. Entonces, imagínense que ustedes básicamente dieran una exposición todos los días. Eso es prácticamente dar una clase. Ahora, imagínense si están dando 3 clases, es prácticamente como estar preparándose para 3 exposiciones en un día. Entonces, por eso es que, por eso es que dar clases y sobre todo en línea se vuelve más pesado que en la parte presencial, porque además de dar clases, uno le toca estar realizando más trabajos, estar pendiente de todos, porque un buen docente tiene que estar pendiente de todos los alumnos. O sea, si viene un alumno y de repente se pierde, o si viene y el docente de repente viene y ve que está el alumno bien propenso a estar cogiendo trabajos, también tiene que estar pendiente de esas situaciones así. Entonces, bueno, vamos a pasar la lista ahorita. Voy a empezar a pasar lista. Aunque, no, voy a esperar un minuto más, o 1 o 2 minutos para que termine de ingresar las personas que tienen que ingresar, en lo que voy abriendo la presentación que tenemos para hoy. Entonces vamos a esperar 1 o 2 minutos. Ok, hoy es viernes. Hoy es viernes. Vamos a ver, hoy es viernes 12. Viernes 12. Ok, estoy ahorita con la lista de asistencia, la voy a pasar ahorita, entonces vamos a ver. Ana Elsie, aquí está, listo, Ana. Ángel, bueno, debería actualizar esta lista. Bueno, Ashley se encuentra aquí, sí, ahí está Ashley. Cristian, listo, ahí está Cristian. Dani, vamos a ver. Excelente. Vamos a ver. Emel, ¿se encuentra aquí Emel? Sí, presente. Excelente. Excelente. Frankie, ¿se encuentra aquí? Vamos a ver. Presente. Excelente, vamos a... Frankie, Gabriela, ahí está Gabriela. Gloria, bueno, no sé si está aquí, pero ella se expuso, que no me recuerdo. Ok. Italia. Presente. Excelente. Iván, se encuentra aquí. Desde ayer no tiene internet, Alejandro. Ok. Está bien, vamos a excusarlo entonces. Jefferson. Presente. Excelente. Jocelyn. Ok, si puede comunicarse con Iván, dígale que hay una tarea para el lunes. Le dice, porque si no puede entrar al campus, ahorita estos días, entonces le dice, no sé si le puede decir que hay una tarea para el lunes, porque a lo mejor no ha podido entrar al campus en estos días. Sí, yo le digo. Ok. Lee, yo no escuché cuál es la tarea. La tarea, hay una para el lunes que es básicamente un cuadro comparativo que tienen que llenar con lo que vimos en la clase del martes y miércoles.
Si quieren, después lo vemos al final de la clase. Les explico unas cositas de la tarea por si tienen alguna duda. Entonces, Jocelyn. Sí, está bien. Ok, Jocelyn. Jocelyn, no está aquí. Vamos a ver qué le pasa a Jocelyn. Katie. Presente. Excelente. Ok. Vamos a ver. Kenia, ¿se encuentra ahí? Presente. Excelente. Lilian. Lilian, ahí está Lilian. Ok. Luz María. Ahí está Luz. Marjorie. Presente. Excelente. Melania, ahí está. Mónica. Presente. Excelente. Presente. Noel. Excelente. Vamos a ver. Samuel, aquí está. Tania, Vivian y Andy. Ahí están. Listo. Dora Donaire. Presente, Lee. Excelente. Catherine Almendares. Presente. Michael. Sí, ahí está Michael y Ángel. Listo. Entonces, Presente. excelente. Finalmente, no tengo a Jocelyn. No tengo a Iván. Bueno, Iván se excusó. Vamos a excusar a Iván entonces. Ahí vamos a excusar a Roy. Ajá. Entonces no tengo finalmente a Jocelyn. De los, vamos a ver, aquí deberían de haber unos 28. Ajá, hay 28. Y no vinieron 3. Lee, Ajá. al chat, Yang Lee creo que fue, envió un mensaje de que no tenía problemas o algo así. Pero si le acabo de apuntar a Yandy. Bueno, Si le es que acabo vi en de el chat. espere, voy a ver eso porque acabo de apuntar a Yandy. A no ser que tenga problemas de que esté entrando. Sí, ahí está. Ok, Yandy, si tiene problemas de conexión, no se preocupe, porque veo yo que estaba de entrar y salir de la clase. Entonces, si tiene problemas de conexión, no se preocupe, luego ve la grabación. Ok. Listo, entonces vamos a comenzar con el tema. Presten mucha atención, chicos, porque vamos a hacer unos ejercicios y ya saben que hay que estar, tienen que ir al tanto de los ejercicios, tienen que llevar al ritmo, porque así entonces cualquier problema, cualquier cosa del ejercicio, podemos corregirlo en el momento. Entonces ahorita voy a cargar la presentación, solo permítanme. Tenga lista su calculadora también. Tenga lista la calculadora. Y vamos a comenzar hoy con el tema de emisión de rayos X. O también la podemos conocer como exposición de rayos X. La podemos ver así de esta manera. La podemos ver como emisión de rayos X el tema, o lo podemos ver también como exposición de rayos X. También así con estas palabras, exposición. Entonces vamos a ver hoy también ese término de exposición, que a lo mejor yo me imagino que ustedes ya lo han visto, han escuchado ese término en su laboratorio. Pero vamos a ver exactamente qué es eso de exposición, vamos a ver exactamente qué factores dependen de la exposición y qué es lo que nosotros podemos hacer para estar regulando la exposición en un estudio de lo que de rayos X. En el de rayos X, aunque más que todo esta clase está enfocada a lo que es la radiografía, pero todo lo que es esto de exposición también se aplica, por ejemplo, a ciertos estudios peculiares, como por ejemplo la mamografía, la tomografía o fluoroscopía, que son estudios ya un poquito más enfocados a ciertos tipos de estudios, o sea, enfocados a ciertos tipos de anatomía y ciertos tipos de diagnóstico. Entonces, bueno. Otra cosa, también vamos a ver, por ejemplo, el término de lo que es dosis, que a lo mejor yo me imagino que a lo mejor lo han escuchado por ahí. También el término de tasa de exposición es lo que quiero que veamos. También los efectos negativos de la radiación en las personas. También quiero eso quiero también que eso lo vamos a ver también en esta clase, en este tema, mejor dicho, y los efectos también adversos de la radiación. ¿Por qué? Porque hay ciertos temitas que están programados para que ustedes los vean
en radioprotección, pero realmente yo necesito que sepan esos términos, aunque no hayan llevado radioprotección, aquí lo podemos ver, porque lo vamos a estar utilizando el resto de la clase y lo vamos a estar también utilizando para la siguiente clase dentro de la imagenología. Entonces, bueno, vamos a comenzar y tenga lista su calculadora y la disposición para seguir. Entonces, vamos a comenzar primero con intensidad. Tenemos que definir primero intensidad y luego definimos exposición. Primero, intensidad. La intensidad de rayos X es la cantidad de rayos X que se proyecta sobre una superficie. Y matemáticamente, bueno, matemáticamente, intensidad de rayos X vamos a estar definiendo como la cantidad de rayos X que está cayendo en un área de la superficie. Aquí estamos viendo, por ejemplo, aquí estamos viendo el tubo de rayos X. El tubo de rayos X emite rayos X y aquí tenemos una superficie donde recibe todos estos rayos X. Entonces, básicamente esto es una idea de quiero que comprendamos de lo que es intensidad de rayos X, que es simplemente una cantidad de rayos X que caen sobre un área de una superficie, sobre el área de una superficie. Es eso nada más. Eso es un término muy simple que podemos partir para definir lo que es intensidad de rayos X. Entonces, fíjense muy bien, veamos un ejemplo. Vamos aquí a un ejemplo y tomando en cuenta esta ecuación, vean ustedes lo que nos dice intensidad como I. Cuando ustedes vean I, me refiero a intensidad. Intensidad de rayos X igual a cantidad de rayos X entre área de la superficie. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio y veamos aquí una superficie cuadrada de 2 por 2 centímetros. Esto significa que aquí está la superficie. Y cuando dice 2 por 2 centímetros, significa que son 2 centímetros de ancho y 2 centímetros de alto. Eso es lo que nos dice, recibe 5.000 rayos X. ¿Cuántos intensidad de rayos X que recibe la superficie? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente identificamos la cantidad de rayos X. Identificamos la cantidad de rayos X que nos da, 5.000 rayos X, aquí nos está dando. Y estimamos el área de la superficie. ¿Cómo sabemos el área de la superficie? ¿Cuánto es el área de un cuadrado? ¿Cuánto es el área de un cuadrado? ¿Alguien que recuerde de esa clase, que recuerde eso de la escuela? ¿Cuánto es el área de un cuadrado? Vamos a ver, ayúdenme, yo no me acuerdo. ¿Cuánto es el área de un cuadrado? ¿Cuánto es el área de un cuadrado? Creo, no Lado sé, por lado. base por altura, no. Sí, exactamente, base por altura. Base que la base la podemos identificar aquí 2 centímetros y la altura 2 centímetros, ¿sí? Así exactamente. Entonces, 2 por 2, aquí en este caso, sería el área de la superficie. ¿Por qué? Porque estoy calculando el área de un cuadrado. Entonces, aquí lo voy a señalar. Lo señalo así. Área de un cuadrado. Área de un cuadrado. Es eso nada más. Entonces, tomemos 5.000 rayos X entre 4 centímetros, que es el área. Y esto me va a dar una intensidad de 1.250 rayos X sobre centímetro cuadrado. Y esto es básicamente el área que está recibiendo, perdón, esta es la intensidad de rayos X que está recibiendo esa superficie. Es esto. Esto es una muy buena manera de comenzar a definir lo que es intensidad. Comenzamos desde lo más básico y después vamos a partir de una cosita más compleja. Entonces, esto básicamente es un cálculo teórico, ¿verdad? Lo que es intensidad. Vamos a ver, ahora veamos otro ejemplo. Vamos a ver. Ahora digamos que en vez de un cuadrado tenemos un círculo. Entonces veamos, una superficie circular de 3 centímetros de radio recibe 6.000 rayos X. ¿Cuánto es la intensidad de rayos X que recibe la superficie? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nuevamente? Recordando, ¿verdad? Cantidad de rayos X entre área de la superficie. Vamos a ver, pregunta, ¿cuánto es el área de un círculo? ¿Cuánto es el área de un círculo? Vamos a ver, alguien que recuerde eso también, porque eso lo vemos en primaria. Pi por el radio al cuadrado. Exactamente, aquí está, pi por 3 al cuadrado, que es el radio. Observen bien aquí que está el radio. 3 centímetros de radio, simplemente elevo 3 al cuadrado. Esto me va a dar el área de un círculo. Observen bien, el área de la superficie. La cantidad de rayos X, ok, perdón. Aquí,
Perdón, me fijé que no, perdón, cometí un error de dedo nada más. Porque es que cometí un error de dedo, pero solo es esto. Me había fijado, es que copié el ejercicio anterior y no cambié el dato. Aquí está, la cantidad de rayos X, aquí está el que me da el ejercicio. Aquí está el que me da el ejercicio, 6.000 rayos X. Y aquí está mi cantidad de rayos X. Entonces, tomamos estos datos, 6.000 rayos X, entre el área, 28.27, igual a 212.24 rayos X sobre centímetros cuadrados. Entonces, me confirman todos, ¿eso les da? Sí, Lick. Excelente. Sí, sí. Excelente. Entonces, si se fijan bien, es un cálculo fácil a estimar la intensidad, por supuesto, de manera teórica. Por supuesto que al momento de términos prácticos, así ya de un ambiente, ya en un entorno ya de radiología, hay que tomar ciertas consideraciones que vamos a estar viendo también más adelante. Entonces, podemos comenzar de esta manera fácil de definir lo que es la intensidad de rayos X y cuánto es la cantidad de intensidad de rayos X que va a estar recibiendo una superficie. Por ejemplo, ¿qué es lo que se suele hacer, por ejemplo, ya en términos radiológicos? En términos de radiológicos, se asume, por ejemplo, que la intensidad que está recibiendo, por ejemplo, la superficie del paciente, la piel, se asume como un rectángulo de 1 centímetro de alto y de ancho. Es una de las consideraciones, es uno de los estándares que se suelen manejar. Entonces, a partir de que ellos se modela la superficie como un conjunto de cuadros de 1 centímetro de alto y 1 centímetro de ancho, ahí se pueden hacer ciertos cálculos sobre cuánta es la intensidad de rayos X que está recibiendo el paciente. Pero esta es una manera muy fácil de empezar, ¿verdad? Entonces ahora tiene estos dos ejercicios aquí. Tiene el primero que dice 15.000 rayos X se proyectan sobre una superficie cuadrada de 4 centímetros de alto y 4 centímetros de ancho. ¿Cuánto es la intensidad que se proyecta sobre el área? Es decir, la intensidad de rayos X que se proyecta sobre el área. Es decir, la intensidad de rayos X que cae en la superficie. Y el segundo, 9.000 rayos X se proyectan sobre una superficie circular de radio de 9 centímetros. ¿Cuánto es la intensidad que se proyecta sobre el área? Es básicamente lo que acabamos de hacer anteriormente. Entonces, se los dejo ahorita para que lo hagan. Necesito que lo hagan todos, por favor. No quiero que nadie esté solo de espectador. Quiero que también formen parte de la clase, porque aquí mismo, si cometen algún error, lo podemos corregir, podemos ver qué está pasando, si no considero bien las cosas, o podemos ver en qué le podemos ayudar. Pero sí necesito que todo el mundo lo haga, ¿verdad? Necesito que todos hagan estos dos ejercicios, nada más. Entonces les doy unos 3 minutos, contando desde ahorita. 3 minutos. Lick, Okay. Ajá, le escucho. disculpe, mire que yo ahorita no estoy en casa y no tengo acceso a un cuaderno, a una calculadora para hacer el ejercicio. Ok, está bien, Dora. Bueno, está bien. Entonces, vaya escuchando la explicación que doy por mientras. Sí, Lick. Listo. Excelente. Entonces, 3 minutos contando hasta ahorita.
Ok, para todos, recordándoles que aquí el área de un círculo es pi por R al cuadrado, ¿verdad? Recuerden muy bien el área de un círculo. Porque ya me imagino que a lo mejor cuando lo pida alguien me va a calcular el área de un cuadrado. Entonces aquí recuerden, área de un círculo es pi. Bueno, aquí voy a poner pi, pero ya saben muy bien que si me refiero yo al pi de su calculadora, como aparece, por R al cuadrado. R al cuadrado. Y aquí recuerden el área de un cuadrado, alto por ancho o base por altura, como quieran llamar. Ok, ¿estamos listos todos? ¿Estamos listos? Ok, vamos a ver, Ángel. Ayúdenme a enviar el... Ok, ¿le escucho, Noel? Bueno, creo que dijo que sí, Noel. Okay. No, que sí, que ya estamos. Ok, está bien, listo. Ángel, ayúdame a enviar el procedimiento al grupo de WhatsApp. Y Noel, ahí de paso, dígame cuánto es el resultado. Y los demás me confirman si les da eso. Yo envié los dos. Solo uno, Noel. Bueno, solo uno. Es que quiero... Yo envié los dos. Bueno, está bien. Está bien. Entonces, Noel, dígame el resultado. Vamos a ver, ¿cuánto es el resultado? ¿De cuál? El primero. Ajá. El primero. Sí. Me da a 3.750. 3.750 rayos X sobre centímetro cuadrado. Listo, esto les tiene que dar a todos. ¿Me confirman todos? No, a mí me dio otra cosa. 1875. Ok, a mí me dio 1800. A mí también me dio eso. A mí también. Ok, entonces A mí Noel, también. sí, Noel, entonces mándenme su resultado al grupo WhatsApp y vamos a ver qué hizo ahí. Vamos a ver en qué falló. Ajá, le escucho, Samuel. Lig, fíjense que yo en el segundo redondeé, porque el compañero sí tiene 35.36, pero yo lo redondeé a 37 porque la siguiente cifra era 9. Ok, no hay problema, no hay nada. Todo en orden. Listo, entonces, Noel, mándeme ese procedimiento, vamos a ver ahí qué pasó. Entonces vamos a ver, si todos me confirman, los demás me dicen que le da 1800, ¿verdad? ¿Todos confirmamos? 1875. Ok, sí. 1875, listo. Ahí está, ¿todos 1875? Sí. ¿Todos? Sí, Lick. Okay. Sí, señor. ¿Hay alguien más que no le haya dado este resultado? Es bueno que lo digan ahorita, porque entonces ahorita lo confirmamos. Ahorita lo corregimos entonces y vamos a ver qué pasó. Entonces, bueno, vamos a ver. El siguiente, el área de un círculo, vamos a ver quién me puede decir el resultado. Ashley, dígame el resultado del B. ¿Cuánto le da el B? ¿Cuánto le da el B? Yo se lo mando, Lick. O se lo digo. Es que estoy con el teléfono. Está bien el resultado nada más. 35.4. 35.4. Rayos X sobre centímetro cuadrado. ¿Me confirman los demás esto, verdad? Sí, solamente lo redondeó. Ok, excelente. Muy bien, vamos bien entonces, vamos bien todos y vamos a ver entonces qué pasó ahí. No, es que lo que pasa es que
es que usted solo dividió entre 4. Tiene que dividir entre 8 en este caso, porque tiene que multiplicar el alto y el ancho para calcular el área. Entonces ahí tiene que dividir entre 8. Correcto. Gracias. Listo. Y ahí vamos a ver, creo que el segundo sí está bien. Listo. Entonces vamos a continuar. Y bueno, aquí está el resultado. Bueno, no lo había copiado. Me parece que lo había hecho aquí, pero bueno, ya están los resultados, entonces ustedes lo hicieron. Y ahora veamos un término. Veamos un término ya. Denme un momento. Ok, veamos un término llamado exposición. Fíjense muy bien este término de exposición. En lugar de que nosotros nos pongamos a estar definiendo, o sea, ya en un entorno ya clínico o radiológico, en vez de estar diciendo intensidad de rayos X, lo conocemos más como exposición. Entonces, exposición, cuando nosotros escuchemos el término exposición, relacionémoslo con intensidad de rayos X. Entonces, recuerden muy bien esto. Exposición, intensidad de rayos X. Así, relacionémoslo de esta manera. ¿Por qué? Porque es que hay veces que yo vengo y me pongo a explicar cierto tema o inclusive ya en la práctica, que me pongo a hablar de intensidad de rayos X y no conozco exposición y no lo logro relacionar con exposición. Entonces, asumamos, o sea, relacionemos posición con intensidad de rayos X. Y vamos a ver, en términos prácticos, de qué manera también se puede definir la exposición. Fíjense que la exposición, y así es como se define en muchos de los manuales técnicos, inclusive en muchas agencias también se suele definir así, se define como el número de pares de iones producidos en el aire por una cantidad de rayos X. ¿Qué es esto? Dirán algunos. Bueno, primeramente, ¿qué es eso de par de iones? Vamos a recordar una cosita de lo que es la ionización. ¿Qué pasa cuando un rayo X viene e impacta contra un átomo? ¿Qué pasa? Si el rayo X tiene suficiente energía, va a ionizar uno de los electrones. Va a ionizar uno de los electrones, es decir, lo va a sacar, ese electrón lo va a sacar del átomo. Lo va a sacar y entonces al final el electrón va a salir del átomo y el átomo va a quedar sin un electrón. Va a quedar sin un electrón. Entonces, ¿qué pasa? Este electrón que salió aquí lo conocemos como carga negativa. Recuerden que un electrón es carga negativa. Este electrón es carga negativa. Bueno, lo podemos conocer como carga negativa. Y el átomo que quedó sin un electrón se convierte en carga positiva. ¿Por qué? Porque naturalmente, su estado natural, el átomo, la carga del átomo es neutral. ¿Por qué? Porque resulta que el núcleo, que es carga positiva, se cancela con las cargas negativas que aportan los electrones. Entonces, en su estado natural, el átomo es neutral. Pero ¿qué pasa cuando sale uno de los electrones? El átomo ya no es neutral, sino que ahora se convierte en carga positiva. ¿Por qué? Porque ahora, como hay un electrón menos, y ya no hay esa neutralidad en el hecho de que se cancelan las cargas positivas del núcleo con respecto a las cargas negativas de los electrones, entonces ahora este átomo se convierte en carga positiva. Carga positiva de la carga que aporta el núcleo. Recuerden muy bien que el núcleo está compuesto de positivo, tiene carga positiva porque está compuesto de positrones, y ahora el electrón que salió aquí es negativo, carga negativa, vamos a poner aquí. Carga negativa. Vamos a poner aquí carga negativa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ya en términos? ¿Qué pasa? ¿Por qué relaciono esa exposición con par de iones que se crean? Porque fíjense muy bien que lo que sucede es esto. Fíjense que muchos de los equipos detectores operan así de esta manera. Los equipos de detección operan así de esta manera. Vienen los equipos detectores de radiación, de rayos X, e internamente tienen una cámara de aire o cámara de gas. Así tienen estos equipos. Tienen internamente una cámara de aire o gas. Y entonces lo que pasa es que esa cámara tiene una abertura aquí para que entren los rayos X.
Y los rayos X, cuando entran aquí, empiezan a ionizar, es decir, crear un par de ion negativo, es decir, crear una carga negativa, que es el electrón, aquí lo estamos viendo, y una carga positiva, que es el átomo ionizado. Entonces crea este par de iones que estamos viendo aquí. Este par de iones, también sucede lo mismo con todos los rayos X que entren. Todos los rayos X van a estar creando este par de iones que ven aquí, una carga positiva, una carga negativa, carga positiva y carga negativa. Y luego los equipos tienen un sistema de recolección para recoger las cargas negativas a través del ánodo y para recoger las cargas positivas a través del cátodo. Entonces recogen esas cargas y al final de cuentas lo que hace el equipo es medir esas cargas eléctricas recogidas, es decir, contar cuántas cargas eléctricas se han recogido. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que mientras más rayos X estén entrando aquí a esta abertura de gas o aire, a esta cámara de gas o aire, se van a estar creando más par de iones o se van a estar recolectando también más cargas. Entonces, por eso es que ustedes van a ver que siempre la exposición se suele definir así de esta manera, como el número de pares de iones producidos en el aire por una cantidad de rayos X. ¿Por qué? Porque mientras más cantidad de rayos X haya, se producen una mayor cantidad de par de iones, y esto se mide. Y entonces a partir de esta lectura, de esa cantidad de par de iones, se puede ver cuánto es la exposición, por ejemplo, que se realizó por un estudio, o cuánto es la exposición, por ejemplo, que recibe el paciente, por ejemplo, a determinada distancia. Entonces, esto es una manera práctica de estar definiendo lo que es exposición. Y de hecho ustedes van a ver de que así se define la exposición en cualquier parte. Bueno, en la mayoría de las partes, sobre todo sobre todo, por ejemplo, las agencias de protección radiológica, así lo van a estar definiendo. Si ustedes, por ejemplo, reciben un curso de protección radiológica o una especialidad de protección radiológica, así van a estar definiendo la exposición. Y así se define, como la cantidad de par de iones que produce cierta cantidad de rayos X. Así es una muy buena manera de estar representándolo. Entonces, fíjense muy bien que la exposición se suele expresar en Rautenz, se suele expresar en milirautenz o en miligrays, pero aquí voy a hacer una pequeña aclaración. Voy a hacer una pequeña aclaración a todos. Voy a hacer una pequeña aclaración. ¿Por qué? Porque miligrays es más que todo se representa dosis en el paciente, que vamos a hablar de eso más adelante. No necesariamente la exposición es dosis en el paciente. Vamos a ver eso más adelante, qué sucede para que se esté representando esto en miligrays. Entonces, aquí voy a crear una condición y realmente, yo siendo sincero, a mí no me gusta mucho representarlo en miligrays, aunque hay muchos libros que también expresan la exposición en miligrays, pero a mí no me gusta expresarlo así porque no necesariamente la exposición tiene que ser directamente dosis, sino que tiene que pasar ahí un proceso para que la exposición se convierta directamente en dosis. Entonces, aclaración. Esta unidad, vamos a ver, ¿cómo se los puede aclarar? Vamos a ver. Tienen que pasar ciertas condiciones para expresar la exposición en miligrays. Entonces, pasan ciertas condiciones que vamos a ver eso más adelante también. Vamos a ver un poquito de simetría, que es un tema interesante. Pero entonces, mi recomendación para todos es que siempre tratemos de representar la exposición en Rautenz o milirautenz. Bueno, de acuerdo al grado de exposición que tengamos, ¿verdad? Eso es lo que usualmente lo representamos más. ¿Por qué? Porque más que todos los miligrays se definen en términos de dosis. Que dosis ya es la cantidad, por ejemplo, de radiación que está entrando, que se está quedando en el paciente. Pero eso ya es otra historia que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, estas son las aclaraciones ahorita que hago. Vamos a ver, no sé si tenemos una pregunta antes de avanzar a lo siguiente. Preguntas hasta aquí. Me parece ahorita que este momento va a ser cualquier pregunta que quieran hacer. A lo mejor vieron algo de laboratorio, a lo mejor vieron tal vez este término antes o no sé. ¿Hay alguna pregunta
antes con respecto a todo esto? ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna? No, Lee. Ok, Dani, está bien. Está bien. Entonces, vamos a continuar. No hay problema, vamos a continuar. Ah, ok, solo quiero ver aquí porque se salieron 2 personas. Vamos a ver si se salió Yanli. ¿Y quién fue la otra persona que se salió? Bueno, si Yanli se tuvo que salir, pero vamos a ver después eso más adelante. Entonces, bueno. Ahora, vamos a ver algunas propiedades de la intensidad y también de la exposición. Recuerden que lo que afecta en la intensidad también afecta a la exposición. Entonces, lo primero, la exposición o intensidad aumenta cuando aumenta la cantidad de rayos X que hay en una superficie. Por ejemplo, aquí estamos viendo dos representaciones. Esta representación nos está diciendo que está cayendo más rayos X, una mayor cantidad de rayos X sobre esta superficie. Y esta representación nos está diciendo que está cayendo una menor cantidad de rayos X sobre esta superficie. Vean ustedes aquí salen esta cantidad de rayos X, esta cantidad de rayos X, y esto es lo que recibe la superficie, esta cantidad de rayos X. Y ven aquí, esta cantidad de rayos X. Entonces aquí, ¿qué es lo que quiero que veamos aquí? Que esta tiene una mayor intensidad de rayos X o una mayor exposición. Mayor exposición. Y esto tiene una menor exposición. Menor exposición. Es eso. Entonces, si el equipo de rayos X, porque fíjense que a veces uno se puede confundir algo. La exposición aumenta, por ejemplo, lo podemos relacionar más que todo con la cantidad de rayos X que está llegando a la superficie. Pero obviamente yo sé que van a llegar más cantidad de rayos X si el tubo de rayos X está emitiendo mayor cantidad de rayos X. Entonces es una muy buena manera también de relacionarlo, de que la cantidad de rayos X aumenta en la superficie si el tubo de rayos X emite más rayos X. Entonces aquí estamos viendo una referencia de esto. Entonces vamos a continuar con lo siguiente. Lo siguiente es que la intensidad de exposición de rayos X aumenta o disminuye de acuerdo a la distancia de la superficie con el tubo de rayos X. Y esto lo conocemos como ley inversa al cuadrado. ¿Qué es esto, ley inversa al cuadrado? Vamos a ver, quiero que hagan este experimento. Bueno, mejor tengan una idea. Mejor tengan una idea porque tampoco es que quiero que se queden. Es que quiero que se queden ciegos. Tengan una idea. Si ustedes encienden el foco de su celular y lo proyectan contra su cara, ¿dónde creen que les va a molestar más la vista? ¿Cuando ustedes acercan más el foco de su celular a su cara o cuando alejan más el foco de su celular? Cuando se alejan. Sí, exactamente. Cuanto más cerca esté el foco de su celular a su cara, les va a molestar más la vista. Pero si ustedes lo alejan, les va a ir molestando menos la vista, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. O por ejemplo, un foco de luz. Un foco de luz, por ejemplo, de noche, ustedes lo van a percibir muy bien. Una fuente de luz, ustedes la van a percibir muy bien cuando estén cerca. Pero a medida que se alejen de esa fuente de luz, la van a captar menos. La van a captar menos, con menos intensidad, hasta que llegue un punto en que ya no la van a estar captando. Eso es precisamente la ley de cuadrado inverso. Lo que nos dice la ley de cuadrado inverso es que el cuadrado de la distancia es que la intensidad o exposición, también lo podemos ver así, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Eso es lo que nos dice. Sepamos muy bien qué es eso de inversamente proporcional. Significa, y observen bien, significa que si este valor aumenta, si la distancia aumenta, si la distancia del cuadrado aumenta, la intensidad disminuye. Eso es lo que nos dice una relación inversamente proporcional, que si el cuadrado de la distancia que hay de la superficie con respecto a la fuente, el tubo de rayos, en este caso el tubo de rayos X aumenta, va a disminuir la intensidad de rayos X. Y caso viceversa. Voy a borrar esto. Caso viceversa. Si la distancia al cuadrado disminuye, la intensidad va a aumentar. Eso es lo que es inversamente proporcional. Entonces, lo voy a apuntar aquí a todos. Si la distancia
al tubo de rayos X, aumenta la intensidad sobre la superficie. Superficie disminuye. Y caso viceversa, ¿verdad? Caso viceversa. Bueno, simplemente lo voy a copiar aquí. Si la distancia del tubo de rayos X disminuye, la intensidad sobre la superficie aumenta. Y aquí lo estamos viendo en esta imagen. Vean ustedes, aquí tenemos nuestra superficie. Aquí tenemos una superficie donde está la letra A. Y vean ustedes que sobre esa superficie caen cierta cantidad de rayos X. Ahora, vean ustedes que esa superficie a medida se aleja, ahora se aleja cada vez más. Vean ustedes que esa misma superficie cae menos cantidad de rayos X. Antes, ¿cuántos caían? Caían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Antes caían 9 rayos X en esa superficie. Ahora que se aleja, solo caen 3 rayos X en esa misma superficie. Y a medida se aleja más, solo cae un rayo X en esa misma superficie. Es eso precisamente lo que quiero que vean. Que a medida la superficie se aleja más de la fuente del tubo de rayos X, esa superficie va a estar recibiendo menos cantidad de rayos X y por tanto menos intensidad de rayos X. Es eso mismo que quiero que veamos. Es eso precisamente la distancia, o la ley de inversa al cuadrado. Que cualquier objeto que esté más lejos de una fuente, bueno, del tubo de rayos X, va a estar recibiendo menos intensidad de rayos X, o también lo pueden ver como que va a estar recibiendo menos exposición de rayos X. Y por el contrario, si una superficie está más cerca del tubo de rayos X, esta va a recibir una mayor intensidad de rayos X, o también viendo de otra forma, va a recibir más exposición de rayos X. Así lo podemos ver. Entonces continuamos y veamos ahora una cosa interesante. Vamos a ver ahora. Fíjense muy bien que a partir de la ley inversa al cuadrado, donde nos dice que la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, se puede establecer una relación entre las intensidades que va a estar recibiendo una superficie a diferentes distancias. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si la superficie va a estar recibiendo cierta intensidad a cierta distancia, esto se puede relacionar con la intensidad que va a estar recibiendo la superficie a cierta distancia. Y esto es un concepto súper útil porque después nos va a estar ayudando a saber exactamente nosotros cuánto es la exposición que va a estar recibiendo a cierto estudio a cierta distancia. Entonces, veamos aquí cómo es la relación. Nos dice que la relación es esta. La intensidad o I1 a esta distancia sobre la intensidad 2 a esta distancia va a ser igual a la división entre la distancia 2 sobre la distancia 1 elevado al cuadrado. Observen bien cómo es esta relación. I1, que se refiere a la distancia de la superficie que está más cerca, y 2 se refiere a la intensidad de la superficie, de la distancia que está más lejos, se ve bien aquí, y T2 es la distancia de la superficie que está más lejos, y D1 es la distancia de la superficie que está más cerca. Vean bien cómo es esa relación. Entonces vamos a hacer este pequeño ejemplo. Vean ustedes qué práctico es, cómo nos puede ayudar. Entonces, presten muchísima atención, porque no quiero que nadie se confunda aquí cómo se resuelve o cómo podemos interpretar esto. Entonces, prestemos mucha atención. Vamos a ver, el ejemplo 1 nos dice, si a una distancia de 100 metros, con respecto al tubo de rayos X, el paciente recibe una intensidad, bueno, aquí sería de 32 milirouters, o que también lo podemos ver como una exposición. Recuerden muy bien, intensidad, exposición. O sea que podemos verlo de la misma manera. De 32 milirouters, ¿cuánto será la exposición de rayos X que el paciente recibirá a 80 centímetros? Veamos aquí, ¿cómo se resuelve? O sea, ¿cómo podemos nosotros resolver este tipo de casos? Vean aquí,
intensidad 1, bueno, perdón, distancia 1. ¿Cuál va a ser la distancia 1? Recuerden muy bien, distancia 1, la distancia que esté más cerca al tubo de rayos X. Y si el ejercicio nos dice, si a una distancia es en centímetros, con respecto al tubo de rayos X, y luego nos dice cuánto será la exposición que el paciente recibirá a 80 centímetros, aquí sabemos muy bien de que esto nos indica que esta distancia está más cerca al tubo de rayos X por el valor que nos da. Porque ustedes ven bien, aquí está 80 y aquí está 100. Entonces, de 1 va a ser siempre la distancia más cerca al tubo de rayos X. Siempre, siempre, siempre. Y 1 va a ser la intensidad a la distancia más cerca del tubo de rayos X. Que en este caso no me lo está dando. Me está dando también en T2, que es la distancia que está más lejos del tubo de rayos X. Y me dice que a esa distancia se recibe una intensidad o también una exposición de 32 milirautres. Entonces aquí está que a D2 se recibe 32 milirautres, es decir, que I2 va a ser 32. Entonces lo que me está pidiendo es cuánto será la exposición de rayos X que el paciente recibe a esta distancia. Es decir, básicamente me está pidiendo I1 aquí. Entonces, bueno, identifico. Ya tengo mi relación aquí. Ven ustedes aquí, ya tengo mi relación. ¿Qué tengo que hacer? Si yo tengo que calcular I1, ¿qué tengo que hacer con esta ecuación? ¿Qué creen ustedes que se hace? Si yo tengo que calcular I1. Despejar. Exactamente, despejo. ¿Para qué despejo? Para I1. ¿Qué tengo que hacer aquí? Simplemente deshacerme de este I2 que aquí está dividiendo. Como aquí está dividiendo, la muevo al otro lado y ahora va a pasar a multiplicar, como están viendo aquí. Entonces me quedaría que I1 va a ser igual a I2 por D2 entre D1 elevado al cuadrado. ¿Ven ustedes aquí? Yo tengo una duda. En el laboratorio nosotros vimos ese tema. Entonces, algunos licenciados, o sea, la distancia 2 sobre la distancia 1, o sea, le dan vuelta, pues. O sea, Ok, ya vamos a ver. Sí, yo sé por qué le dan vuelta. Ya vamos a ver eso, tranquila. Ya van a ver ustedes por qué en ocasiones aparece dada vuelta. No se preocupen. Entonces, vamos a ver. Quiero que me ayuden y quiero que me confirmen este cálculo cómo está. Sí, a 50 milirautres. Exactamente. Entonces, esto es la exposición que va a estar recibiendo el paciente cuando el tubo de rayos X, cuando el paciente esté a esta distancia con respecto al tubo de rayos X. Es eso. Entonces, vamos aquí. Vamos a hacer otro ejercicio. Y vean ustedes ahora, vamos a hacer el siguiente ejercicio. El ejemplo, bueno, aquí debe decir ejemplo 2, para que no nos confundamos. Solo voy a poner el ejemplo 2 aquí. Ejemplo 2, nada más. Ejemplo 2. Entonces vamos a ver, si a una distancia de 100 centímetros con respecto al tubo de rayos X, el paciente recibe una intensidad de 32 milirautres, o también exposición, como lo queremos ver, ¿cuánto será la exposición de rayos X que el paciente recibe a una distancia de 140 centímetros con respecto al tubo de rayos X? Entonces vamos a ver aquí una situación. Vean muy bien aquí. Aquí tenemos una distancia de 100 centímetros y el paciente recibe una exposición o una intensidad de 32 milirautres. Y luego nos dice aquí que cuánto será la exposición a una distancia de 140 centímetros. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahora mi D1, recuerden, siempre tiene que ser el que está más cerca del tubo de rayos X. El D1 ahora va a ser 100 centímetros. El D2 ahora va a ser 140 porque es el que está más lejos. El I1, que va a ser la intensidad en la distancia de 1, o exposición, 32 milirautres. Aquí está, o sea que el I1 va a ser 32 milirautres. Y me está pidiendo ahora I2. Me lo está pidiendo porque me está diciendo la exposición a una distancia de 140 centímetros. Entonces este va a ser el I2. Ahora veamos. Tenemos nuestra ecuación aquí. Vean ustedes. Solo que vean ustedes qué pasa ahora. Ahora me está dando I1, pero no me está dando I2. ¿Qué tengo que hacer yo si me está dando I1 y tengo que tener aquí para I2? ¿Qué tengo que hacer ahora? Igual despejar. Despejar para I2. Exactamente. Ahora bien, ahora ya el despeje, ¿qué es lo que tendría que hacer yo aquí? Yo tendría que mandar a multiplicar por esta expresión y luego mandar a dividir esta expresión.
al final, el despeje me quedaría así de esta manera. El despeje me quedaría de esta manera y ahora yo tendría I2 igual a I1 por D1 entre D2 elevado al cuadrado. Entonces aquí están viendo ustedes que la ecuación está al revés, ¿verdad? Está al revés. Vean ustedes que ahora está, vean ustedes cómo aparecía aquí y vean ustedes cómo aparece ahora. Está al revés. ¿Pero por qué? Porque ahora yo quiero saber cuánto es la exposición a una distancia más lejana. ¿Qué pasaba antes? Yo quería saber cuánto era la exposición a una distancia más cercana. Ahora que yo necesito saber la exposición a una distancia más lejana, ya la división se invierte. O sea, se invierte el orden porque yo hice un despeje diferente. Entonces, bueno, vamos a hacer ese dato y hacemos que I1 es 32 milirautens, D1 es 100 y D2 es 140. Lo elevo al cuadrado y esto me tiene que dar. ¿Me confirman todos? Sí. Le doy 6.32. Sí, no hay problema, no hay problema, es lo mismo. Excelente, entonces. Bueno. Excelente. Vamos bien. Entonces, antes de terminar, yo necesito supervisarlos ahorita. Necesito supervisarlos a todos. Quiero que calculen estos dos. Les doy 4 minutos y en esos 4 minutos terminamos ya. Pero sí necesito que antes de que nos vayamos hagamos esto. Les doy 4 minutos. Vean aquí que aquí les estoy ayudando. Recuerden que el D1 siempre va a ser la distancia más cercana. Comparen ambas distancias. Vean ustedes cuál va a ser la más cercana. La más cercana siempre va a ser D1. Es decir, la menor distancia siempre va a ser D1. La mayor distancia siempre va a ser D2. Entonces, bueno, vamos a esperar, les voy a dar unos 4 minutitos y terminamos esto y ya nos podemos retirar. Lee quería saber si en el ejercicio 2 es solo R o MR. No sé si son... Aquí está Routen. Si usted no sí, lo... está 0.04 Routens. Recuerden que la exposición o intensidad también, como estamos relacionando, se puede expresar en miliroutens o routens, cualquiera. Entonces aquí está Routens. Es solo R. Y pásenlo si pueden. Bueno, si pueden, pásenlo al final a MR. Pero eso después al final. Lig y milirouten es igual a miliremgen. No. Röntgen, sí, es. ¿Sí? Röntgen, ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Röntgen, milirouten es
nada más la pronunciación. Ok. Röntgen es la pronunciación, creo que es en alemán, y Rauten es la pronunciación literalmente en español. Ok, excelente. Entonces ya para terminar, vamos a ver. ¿Estamos todos ya? Confírmenme todos, por favor. ¿Estamos todos ya? ¿Todos? Sí. Excelente, muy bien. Excelente. Entonces vamos a ver, Emel, ayúdeme con el procedimiento del primer ejercicio. ¿Me lo puede mandar al grupo WhatsApp para que lo veamos todos? Por favor, Emel. Y no sé, Cristian, si me da el resultado del primer ejercicio, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le da? Esta sería, si no me equivoco, sería la IDO. A ver. ¿Cuánto se le puso? Ajá, el paciente una distancia de 130, listo. Entonces, sí, sería 28. Ajá, te escucho. 28.63. 28.63, excelente. ¿Me confirman los demás? ¿Esto les da? Sí, sí, eso nos dio. Excelente, vamos a ver el procedimiento de Emel. Vamos a ver el procedimiento de Emel. Medio diferente. Sí, Emel. Es que hizo un mal despeje ahí. Tenía que hacer la división al revés. O sea que poner 110 entre 130. O sea, la división al revés. Eso es lo que tiene que hacer ahí, Emel. Entonces, sí, solo haga la división al revés. Perfecto. Los demás, quiero que todos también me digan, sinceramente, Sí, ¿verdad? Excelente. Eso les da a todos. Excelente. Vamos a ver ahora el segundo. Entonces vamos a ver el segundo. No sé si me ayuda Italia. Con el segundo, envíenme el procedimiento Italia al grupo de WhatsApp. Por favor, Italia. Y Katie, ¿me ayuda con el resultado? ¿Cuánto le da el resultado, Katie? 0.0324. 0.03. Sí. 24. 24. Excelente. Esto tiene que ser Rauten y me confirman todos, por favor. Recuerden que está en Rauten. A mí me dio 0.049. A mí también. Ok, vamos a ver. 0.04 me dio. A mí 0.049 me dio Rauten. 0.049 también. 0.04 me dio Mili. Sí, es correcto. Eso sí tiene sentido. ¿Verdad? Sí, es correcto. Eso sí tiene sentido porque tiene que ser mayor. Tiene que ser Pero la mayor. conversión usted puede ayudarnos ahí, que dijo que si podemos convertirlo a milirouters. Solo Y si lo multiplícanlo por mil. convertimos, sale a 49.38. Sí, por ahí anda. Miren, bien, si quieren convertir esto a 1000, solo multiplican por 1000. Solo multiplican este valor por 1000 y les da el resultado. Ya. Ok. Ya. Sí, solo multiplíquenlo por 1000 y ya ustedes trabajan en miliroute. Entonces vamos a ver qué pasó aquí. Entonces mire, Italia sí, porque me fijé que Italia y Kate tienen el mismo error. Entonces aquí la división,
es al revés. Aquí la adición es al revés. Tiene que ser 100 entre 90. Y ella tiene el resultado correcto. Entonces, corrijan eso. En Kate de Italia, corrijan eso. Sí, la tenía así, pero ya después me enredé porque en el primer ejercicio la tenía como intensidad 1. Ajá. Y el segundo tenía intensidad 2. Ok, sí, entonces fíjense muy bien. Lick, Ajá. entonces Milirautos nos da 49, ¿no? Exactamente. Ok, listo, entonces check. ¿Por qué a mí me da 40? Por algún redondeo. No, pero no le puedo dar 40. O sea, 40 No, exactamente. me no da puede. 0. Me da 0.04 por 1000, eso da 40. Ajá, pero es que redondeó. Ahí. Pero entonces la fórmula del segundo ejercicio quedaría intensidad 1 igual a la intensidad 2 por distancia 2 sobre distancia 1 Ok, al cuadrado. sí, o está al bien. Les voy a revés. decir cómo queda la fórmula. Ya les voy a decir porque aquí lo tengo solucionado. Voy a ahorrar esto. Y para todos, aquí tengo la solución en la siguiente diapositiva. Aquí está todo, cómo se soluciona. Entonces, miren muy bien, explicándoles nuevamente porque ya sabía eso, que se iban a confundir de cómo tenían que aplicar la fórmula, pero es nada más porque es porque hay que saber despejar. Creo que el problema aquí es que hay que saber despejar. Hay que saber despejar, evitar memorizarse el ejercicio, hay que evitar memorizárselos, y más que todo, guíense por este principio. D1 siempre va a ser la distancia más cercana, es decir, la menor. Aquí en este caso el D1 110. Y I1, intensidad 1, va a ser siempre la intensidad de la distancia más cercana. En este caso, 40 milirautes, que es la que corresponde a 110. Y D2 siempre va a ser la más lejana. Intensidad 2 siempre va a ser la intensidad o exposición más lejana, es decir, de la distancia más lejana. En este caso, la correspondiente a 130. Entonces, vean aquí. ¿Qué es lo que yo necesito calcular aquí? I2, ¿verdad? Porque es lo que me pide. Aquí I2 es lo que está diciendo aquí. Y básicamente lo que me está pidiendo, despejo para I2. ¿Qué tengo que hacer aquí? Despejar para I2. Eso es lo que aquí pongo directamente al resultado, pero lo que tendría que hacer es esto. Mandan a multiplicar por esta expresión, mandan a multiplicar I2, y luego mandan a dividir este D2 entre 1, y luego el cuadrado lo mandan a dividir. El resto es pura álgebra. Vamos a ver. No sé si... Bueno, creo que vimos este despeje como en la primera semana. Creo que hicimos un despeje así parecido. Pero vamos a ver. Es que quiero que vean también el procedimiento del despeje, porque no quiero que también haya dudas de cómo es el despeje. Entonces vamos a ver. Voy a revisar yo en las diapositivas anteriores si ahí está el procedimiento del despeje. O que también, no sé si alguien nos puede ayudar ahorita, tal vez algún voluntario que nos envíe el despeje ahorita. Ajá. Pero Sí, es que le usted escucho. dice que la distancia más lejana es la de 2, ¿verdad? Exactamente, sí. Pero entonces quedaría 90 entre 100. No, ok, pero esta sería la segunda, pero esa es la segunda. Ahora vean Sí, la segunda, sí. Ok. Pero ahora vamos a la segunda, vamos a ver. Vamos ahora a la segunda. Veamos la segunda ahora. Si una distancia de 100 centímetros con respecto al tubo de rayos X, el paciente recibe 0.04 Rauten, ¿cuánto será la exposición de rayos X que el paciente recibirá a 90 centímetros con respecto al tubo de rayos X? Entonces, 90 centímetros de 1. Y 1, la que me está pidiendo, excelente. Y 1, la que me está pidiendo. De 2, 100 centímetros, que es la más lejana, ¿se ve bien? Y 2 sería entonces 0.04, porque es la que correspondiente a D2. Excelente. Ahora tengo mi ecuación y yo ya sé que me está pidiendo I1. ¿Cómo lo sé? Porque me está diciendo aquí cuánto será la exposición que el paciente recibirá a 90 centímetros. Y yo sé que 90 centímetros es menor a 100. Excelente. Entonces yo sé que ahí me está pidiendo I1. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí ahora? Despejar. ¿Qué hago? Simplemente despejar para I1, mando a multiplicar por I2. Y ahora me queda esta ecuación. Y vean ustedes, de 2, 100. De 1, 90 elevado al cuadrado. Por la exposición a 100, es decir, de 2. Y 2. Aquí está. Y esto me quedaría aquí.
Ahora, ¿por qué aquí se invierte vean ustedes, o sea, hay un motivo por el cual se invierte. Porque es que aquí es donde están confundiendo. Aquí es donde están confundiendo, porque veo yo que entonces dicen, ok, si aquí de 1 entre 2, entonces aquí también sería de 1 entre 2, pero no es así. Recuerden que esto varía de acuerdo a lo que me está pidiendo. Si yo necesito calcular I2, recurriría a esta ecuación, a este despeje. Si yo necesito calcular I1, recurriría a este despeje. Todo es cuestión del despeje. Todo es cuestión de lo que me está pidiendo y de haber hecho el despeje correctamente. Es eso. Entonces, Pero entonces sí, es la ajá, le escucho. entonces, por ejemplo, si nos pidiera la distancia, también pasaría con la intensidad, o sea, se cambiaría o no. Bueno, la distancia no se las pido porque me interesa más que todo ver un caso más práctico, ¿verdad? O sea, la distancia sería bueno pedirla, pero para un ejercicio más enfocado en matemática, pero aquí le puedo estar pidiendo nada más la intensidad, ya sea I1 o I2. Porque es lo que me interesa más que todo ejercicios prácticos. Ajá, le escucho. ¿Por qué lo multiplicó por 1000 el segundo? Yo tenía entendido que mili se saca por 1 por 10 a la menos. Sí, porque es que lo pasé a milirautens nada más. Estaba en rautens y lo pasé a milirautens. Lo multiplicó, ¿pero por qué por 1000? 10 a la 3 es 1000. Exactamente. Pero es que yo tengo 10 a la menos 3. Está bien, vamos a hacer esto. Un rauten, vamos a ver. Vean ustedes aquí. Así lo vamos a poner. Un milirautens. Recuerden que como hay una m aquí es 1 por 10 a la menos 3 rauten. Vean ustedes aquí. ¿Qué pasa si yo lo quiero expresar? Bueno, vamos a ver. Vamos a multiplicar el 0.049. 0.049 por milirautens. Aquí está. 0.049 por... Te escucho. Ay, discúlpeme, es que fíjese que tengo examen. ¿Me puedo salir? No se preocupe, no se preocupe. Bueno, después gracias. ve esa parte de la grabación. Y entonces gracias. tendría aquí esto. Listo. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Fíjense muy bien que yo tengo que expresar esto nada más en 0.49 rautens. Lo que voy a hacer es mandar a dividir este 10 a la menos 3. Lo mando a dividir. 0.049 a milirautens entre 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3. Y aquí me quedaría 0.049 rautens. Entonces, dígame, ¿cuánto es esta cantidad entre 1 por 10 a la menos 3? 49. Exactamente, 49 rautens. Igual a 0.049 rautens. Vean ustedes que mientras este procedimiento yo les dije, simplemente multiplíquenlo por 1000. ¿Por qué? Porque esta cantidad inversa, o sea, esta cantidad yo la puedo, o sea, básicamente 1 entre 1 por 10 a la menos 3 es 1000. O sea, este es el inverso de 1000. Este es el inverso de 1000. Por eso es que les dije, simplemente multiplíquenlo por 1000 y ya lo tienen en milirautens. O sea, hacemos el mismo procedimiento, básicamente es el mismo procedimiento que aprendimos en su momento, solo que ahora se los estoy abriendo más fácilmente. Simplemente multiplíquenlo por 1000 y estamos llegando al mismo resultado. Es lo mismo. O sea, que es más fácil estar multiplicándolo por 1000 que hacer este resultado aquí, como está aquí. Bueno, no sé si estamos claros con esa pregunta. Sí. Y Okay. con respecto a la tarea. Ok, excelente. Sí, la tarea se la... Ok, perfecto. Entonces, no sé si tienen tiempo ahorita, no sé si van a alguna actividad ahorita académica. Bueno, si gustan, ya con lo que... Yo sí tengo tiempo. Excelente, entonces sí. Si gustan, bueno, lo que ya Yo no tengo tienen... prueba, Lee. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Salgas ahorita, luego en la grabación,
Y pues, luego esta parte de la explicación. No se preocupen, los que tienen alguna actividad académica o los que tienen alguna otra cosa que hacer ahorita, ya se puede retirar, porque ya estamos más de la hora. Ahora, los que sí tienen dudas con la tarea, lo podemos resolver ahorita, les puedo explicar esto ahorita, para que no quede dudas entonces. Solo déjenme abrir el campus, para mostrarles la tarea entonces. Ok, esperemos que se cargue porque cuando estoy en reunión de Zoom y quiero abrir el campus se tarda bastante en cargar esto. Esperemos un ratito. Listo, ya estoy en el campus. Uf, tenía miedo que apareciera mi contraseña. Okay. Lo íbamos a hackear. Y sí iba a ser un solo desastre. Ahorita. Ok, vamos a ver. Ok, esperemos un ratito. Ok. Se está poniendo demasiado lenta. No sé si alguien ahí ya tiene el campus abierto ahí en su computadora o su celular. Tal vez Sí, yo lo tengo. Entonces lo voy a hacer hospedador ahorita. Lo voy a hacer hospedador y ponga la tarea. Ah, no, pero es que yo estoy en el campus, lo tengo en la computadora y yo estoy desde el teléfono. No sé si alguien ya tiene el campus abierto en la computadora. Es que está cargando bastante ahorita. Sí, es que tarda demasiado. Ok, vamos a ver. Aquí está. Listo, nos vamos a unidad 2. Vamos a la tarea. Tarea, producción de rayos X. Entonces, aquí está el cuadro. Esto es básicamente un cuadro comparativo. Lo que les aparece aquí, les aparecen las siguientes instrucciones.
Ok, de aquí le aparecen lineamientos. Ok. Lo siguiente, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí? Les dice, completa el cuadro comparativo en base a lo visto del tema de producción de rayos X. Les aparece el factor técnico y les aparece descripción que ocasionan el efecto enlace. Por ejemplo, si aumentamos o disminuimos el MA, o si aumentamos o disminuimos el MAS, ¿qué es lo que ocurre en el espectro de rayos X? Aumenta la cantidad de rayos X, qué tipo de rayos X aumenta. Eso es lo que yo quiero que describan. Que describan exactamente qué es lo que va a ocurrir en el haz cuando nosotros manipulemos esto. ¿Qué pasaría cuando nosotros aumentamos o disminuimos el KP? ¿Qué pasa con el espectro de rayos X? Aumentan la cantidad de rayos X. ¿Qué tipo de rayos X aumentan? ¿Los de baja energía, los de energía intermedia o los de alta energía? Eso es lo que quiero que escriban. Si aplicamos un filtro, ¿qué pasa con el haz de rayos X cuando aplicamos un filtro? ¿Qué pasa? ¿Aumenta o reduce la cantidad de rayos X? ¿Son rayos X de baja energía, de energía intermedia o de alta energía los que disminuyen o aumentan? ¿Qué pasa cuando aplicamos, qué pasa con el material blanco? ¿Qué pasa cuando varía el material de blanco? ¿Qué pasa cuando aumenta la cantidad de rayos X, disminuye la cantidad de rayos X? Eso es lo que yo quiero que escriban también. La ondulación de voltaje, lo mismo. ¿Aumenta la cantidad de rayos X o disminuye? ¿O qué tipo de rayos X disminuye o aumenta? ¿Los de baja energía, alta energía o energía intermedia? Eso es lo que yo quiero que escriban. Exactamente el efecto en el haz de rayos X que pasa cuando yo me pongo a trabajar con estos factores técnicos. Es eso lo que quiero que escriban. No sé si estamos claros. No sé. ¿Estamos claros? No sé. ¿Estamos claros o sigue habiendo dudas con respecto a lo que hay que hacer en la... Hola, hola. Hola, perdón, se me fue el internet por unos momentos. Hola, hola. Sí, aquí estamos. Ok, ¿qué fue el último que escucharon? La verdad, casi todos escucharon lo que dijo. Ok, está bien. Lo del... Ok, perfecto. Entonces no sé si todavía hay preguntas y quedamos claros todavía. No, está claro que solo hay que escribir lo que... Sí, exactamente. Solo tienen que repasar lo que vimos en la semana y describir exactamente lo que ocurre. Hay otra cosa, solo que... Ajá. En la de ondulación que dice ahí, ahí ponemos las 3 fases y qué ocurre en cada fase. Exactamente eso ahí. Eso ahí. Okay. Y otra cosa, bueno, solo que aquí no sé por qué los lineamientos lo ponen en abajo. Pero los lineamientos, básicamente lo que tiene que hacer esto en hoja en blanco tamaño carta, con su nombre y número de cuenta escrito en cada esquina, y tomar la fotografía y juntarla en un archivo Word PDF. Y siempre valoro la presentación del trabajo. No vayan a presentar el trabajo en hojas de cuaderno, porque entonces ahí ya pierden su punto, porque yo valoro bastante la presentación del trabajo y la completitud de la tarea. ¿Qué significa esto? O sea, que se note que ustedes lo hayan trabajado, que no se note un trabajo a última hora. Eso es básicamente yo lo que busco en esto. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas, nos veríamos el lunes entonces para continuar con el tema. ¿Te escucho, Frankie? Usted dijo de cuáles clases, perdone. ¿Cómo así? O sea, usted dijo de la clase de la semana, de esta semana, no sé si el martes dijo, o algo así, al principio de la clase. Que tenemos que hacer el cuadro comparativo en base a esas dos clases recibidas. Lunes y martes. Martes y miércoles, porque ahí fue exactamente martes y miércoles. Bueno, okay, creo que sí, martes y miércoles vimos este tema. Ese tema lo vimos el martes y miércoles.
Entonces, solo recuerden lo que vimos el martes y miércoles, o juntos, o pueden volver a ver los videos de la clase. No sé, como gusten. Listo, entonces, nos vemos el lunes. El lunes continuamos. El lunes Perfecto, continuamos. gracias. Feliz noche. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Nos vemos. Gracias, Lee. Listo. Nos vemos. Bueno, Lee, gracias. Nos vemos.